Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos y que ha sacudido al mundo del espectáculo: Can-Yaman. Sí, el mismísimo Can-Yaman está en el centro de una polémica que tiene a sus fans preocupados y a la prensa rosa en ebullición. Vamos a sumergirnos en el misterio detrás de sus recientes declaraciones y el supuesto olvido que lo tiene en shock. Prepárense porque la verdad que vamos a revelar es impactante. Pero antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series, chismes jugosos y mucho más. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Can-Yaman, el galán turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma y talento, se ha visto envuelto en una situación bastante peculiar. Hace algunas semanas comenzó a circular un rumor sobre un posible olvido por parte del actor. Algunos medios afirmaban que Can parecía no recordar ciertos momentos clave de su carrera, relaciones pasadas y hasta detalles importantes de su vida personal. Al principio muchos pensamos que se trataba de simples especulaciones de la prensa sensacionalista. Sin embargo, con el paso de los días, las declaraciones del propio Can-Yaman comenzaron a alimentar estas dudas. En varias entrevistas el actor parecía titubear al hablar de proyectos antiguos, se mostraba confuso al mencionar a excompañeros de trabajo y, lo más sorprendente, evitaba mencionar ciertos romances que fueron ampliamente cubiertos por los medios. Esto generó una ola de interrogantes. ¿Qué estaba pasando realmente con Can-Yaman? ¿Estaba sufriendo algún tipo de amnesia temporal? ¿O acaso se trataba de una estrategia publicitaria para generar más expectativa en torno a sus nuevos proyectos? Las teorías comenzaron a multiplicarse en las redes sociales. Algunos fans sugirieron que el estrés y la intensa carga de trabajo a la que ha estado sometido Can-Yaman podrían haber afectado su memoria. Recordemos que el actor ha estado filmando varias series y películas en diferentes países, lo que implica largos viajes, jornadas extenuantes y una gran presión mediática. Esta teoría cobraba fuerza al recordar el ritmo frenético que ha llevado Can en los últimos años, saltando de un proyecto a otro sin apenas descanso. La constante exposición a los focos, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y las exigencias de la industria podrían haber pasado factura a su salud mental y emocional, manifestándose en estos lapsus de memoria. Otros, más suspicaces, apuntaban a una posible estrategia de marketing. Can-Yaman es un actor muy inteligente y consciente de su imagen pública. Algunos creen que podría estar utilizando este supuesto olvido para reinventarse, dejar atrás su pasado y construir una nueva imagen que lo impulse hacia nuevos horizontes profesionales. Esta teoría no es descabellada, ya que en el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing poco convencionales a menudo generan un gran revuelo y mantienen al artista en el candelero. Podría ser una forma de desmarcarse de sus roles anteriores y prepararse para asumir personajes más desafiantes y complejos, demostrando su versatilidad como actor. Pero la verdad, amigos míos, es mucho más compleja y, a mi parecer, mucho más interesante. Después de investigar a fondo, de hablar con fuentes cercanas al actor y de analizar cuidadosamente sus declaraciones, he llegado a la conclusión de que el olvido de Can-Yaman no es producto de la amnesia ni de una estrategia publicitaria, sino de una decisión consciente de dejar atrás una etapa de su vida que considera dolorosa y poco constructiva. Sí, lo que escucharon. Can-Yaman ha decidido por su propio bien, bloquear ciertos recuerdos y experiencias que le generan malestar. No se trata de que haya perdido la memoria, sino de que ha elegido selectivamente qué recuerdos conservar y cuáles dejar ir. Es una especie de autopreservación, un mecanismo de defensa ante situaciones que le han causado un profundo dolor. Esto, por supuesto, no es algo nuevo. Muchas personas recurren a mecanismos de defensa psicológicos para protegerse del dolor y del sufrimiento. El olvido selectivo es una forma de afrontar traumas, decepciones y situaciones difíciles que han marcado nuestra vida. La mente humana es increíblemente adaptable y, en ocasiones, recurre a estas estrategias para protegernos de un daño emocional aún mayor. En el caso de Can-Yaman, parece que hay varios factores que han contribuido a esta decisión. En primer lugar, su meteórico ascenso a la fama. En pocos años, pasó de ser un actor relativamente desconocido a convertirse en una estrella internacional.
Esta repentina popularidad lo expuso a una gran presión mediática, a críticas constantes y a una falta de privacidad que, sin duda, lo afectaron profundamente. Imaginen la dificultad de adaptarse a una vida donde cada movimiento es observado, analizado y criticado. La presión de mantener una imagen pública impecable y la constante invasión en su vida privada podrían haber generado un gran estrés y ansiedad en el actor. En segundo lugar, sus relaciones amorosas. Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido ampliamente cubiertas por la prensa. Algunas de estas relaciones terminaron de forma conflictiva y le causaron un gran sufrimiento. Es comprensible que el actor quiera dejar atrás estos recuerdos dolorosos y enfocarse en construir un futuro más feliz y estable. Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo están sujetas a una mayor presión y escrutinio público. La constante atención mediática puede dificultar la construcción de una relación sólida y duradera, y las rupturas pueden ser aún más dolorosas cuando se ven expuestas al público. En tercer lugar, su imagen pública. Can Yaman siempre ha sido consciente de su atractivo físico y ha sabido explotarlo para impulsar su carrera. Sin embargo, esta imagen de galán irresistible también le ha generado críticas y prejuicios. Algunos lo acusan de ser superficial y de no tener talento actoral. Es posible que el actor quiera distanciarse de esta imagen y demostrar que es mucho más que una cara bonita. Tal vez esté buscando roles más desafiantes que le permitan mostrar su talento actoral y dejar atrás la etiqueta de galán. Profundizando en este punto, es importante recordar que Can Yaman no es solo un rostro bonito. Detrás de su atractivo físico, hay un actor que ha trabajado duro para perfeccionar sus habilidades y que ha demostrado su talento en diversos proyectos. Sin embargo, la imagen de galán a menudo eclipsa sus logros y le impide ser tomado en serio como actor. Esta lucha por ser reconocido por su talento y no solo por su apariencia podría ser otra de las razones detrás de su decisión de reinventarse. Además, es importante considerar el contexto cultural en el que Can Yaman se ha desarrollado. En Turquía, la fama y el éxito a menudo están acompañados de una gran presión social y familiar. El actor podría estar sintiendo la necesidad de romper con ciertas expectativas y construir una vida más auténtica y acorde con sus propios valores. Por todas estas razones, creo que el olvido de Can Yaman es una forma de reinventarse, de dejar atrás el pasado y de construir un futuro más auténtico y feliz. No se trata de que el actor haya perdido la memoria, sino de que ha elegido selectivamente qué recuerdos conservar y cuáles dejar ir. Es una forma de tomar el control de su propia narrativa y de definir quién quiere ser en el futuro. Y sinceramente creo que debemos respetar su decisión. Can Yaman es un ser humano como cualquier otro y tiene derecho a proteger su intimidad y a tomar las decisiones que considere mejores para su bienestar. En lugar de juzgarlo o criticarlo, deberíamos apoyarlo y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. La empatía y la comprensión son fundamentales para entender las decisiones de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio del público. Obviamente esta es solo mi opinión, basada en la información que he podido recopilar. Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Pero creo que es importante que seamos empáticos y comprensivos con las personas que están pasando por momentos difíciles. En lugar de alimentar el morbo y el juicio, deberíamos ofrecer apoyo y comprensión a aquellos que están luchando por encontrar su camino. Analizando más a fondo las declaraciones del actor, se puede observar un patrón recurrente de evasión y ambigüedad al hablar de ciertos temas. Aunque no niega directamente los hechos pasados, tampoco los confirma con entusiasmo. Esta actitud podría interpretarse como una forma de protegerse de las críticas y de evitar revivir experiencias dolorosas. Además, es importante tener en cuenta que la memoria humana es falible y subjetiva. Todos tenemos recuerdos que preferimos olvidar o que recordamos de manera diferente a cómo realmente sucedieron. En el caso de Can Yaman, es posible que ciertos recuerdos estén teñidos por la emoción y que prefiera no revivirlos para evitar el dolor que le causan. En resumen, el supuesto olvido de Can Yaman no es producto de la amnesia ni de una estrategia publicitaria, sino de una decisión consciente de dejar atrás una etapa de su vida que considera dolorosa y poco constructiva. El actor ha elegido selectivamente qué recuerdos conservar y cuáles dejar ir, en un intento por reinventarse y construir un futuro más feliz y auténtico. Creo que debemos respetar su decisión y apoyarlo en esta nueva etapa de su vida. Y eso es todo por hoy, amigos míos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor.
Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman está haciendo lo correcto al olvidar ciertos aspectos de su pasado? ¿O creen que debería afrontar sus recuerdos y aprender de ellos? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like si les pareció interesante, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series, chismes jugosos y mucho más. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, amigos míos. Y recuerden, sean felices y hagan lo que les haga sentir bien. Adiós.